Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de los lunes. Estamos como todos los lunes aquí transmitiendo, hoy no desde Caldero Radio, pero nos retransmitirá Caldero Radio. Estoy en mi casa y como todos los lunes de salud mental estamos pues para tener temas importantes, temas de conversación que nos hagan reflexionar. Hoy tenemos en el estudio a un invitado muy especial que nos va a contar parte de su vivencia y de lo que él y su pareja han vivido en esta experiencia como padres. Justamente cuando estábamos haciendo el calendario, Yolanda y yo quisimos incluir claramente en el mes, ¿no?, del Pride, que es ahora en junio, y hablar con gente que pudiera como combinar ambas partes, la parte de la paternalidad con la parte de tener una experiencia de padres homosexuales en una ciudad y en un país como México. Y entonces, bueno, tenemos aquí en cabina a Arturo Arellano, que él es actor, es padre, es amigo, es hermano, y bueno, está con nosotros que nos viene a contar un poquito de su historia. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Arturo, bienvenido. No, muchas gracias, Adri, por el espacio y qué gusto poder platicar y conversar con todos ustedes. Y pues bueno, yo antes de empezar quería comentar algunas cifras que encontré que me parecieron súper interesantes porque la verdad es que creo que ha ido evolucionando un montón, ¿no? La parte de la paternalidad en México y me gustaría comentarlas. Por ejemplo, ¿no? Se calcula que alrededor de 1 millón de hombres son padres solteros en el país. Muchas veces no tienen ni siquiera apoyo de nadie más, ¿no? Es como y creo que es una cifra que no se alcanza a visibilizar, ¿no? Al final, el 7% de los niños es cierto que crecen sin padre, pero creo que no hay un porcentaje que tengamos así como tan en mente de cuáles son los padres que solamente están paternando ellos solos y me parece que es interesante en la medida en que pues esto existe, ¿no? Es una realidad y bueno, me parece que 1 millón de hombres no es una cifra que podamos decir como, no es nada, ¿no? Entonces, me parece también que es importante decir que se está intentando romper con patrones de la paternalidad antigua, por decirle así. Hay, de hecho, algún término ya que se llaman las nuevas paternalidades y que eso quisiera que empezáramos hablando. Ustedes, como pareja, ¿cómo están ejerciendo su paternidad, Arturo? Cuéntanos. Mira, yo creo que hoy en día, como bien lo dices, en México es un poco complicado tan Ujú, solo el tema desde ser visible como una pareja homoparental con niños. Es muy ujú, complicado desde ahí porque como que no se lo esperan. Te esperas como mucho más las cifras que tú estás diciendo de claro. estoy soltero, estoy divorciado o estoy con mis hijos, que eso, ok, puede ser raro, es 1 millón o como tú lo mencionas, pero creo que el hecho de ser pareja gay y tener hijos desde ahí es otro concepto, otra Ujú, concepción de tu escucha. Entonces, sí es un poco complicado porque normalmente cuando estás solo, estamos nosotros uno o el otro, puede ser de, ajá, ay, qué bonito, son los papás, está todo como muy chill, muy a gusto, muy pacífico todo. Y de pronto, cuando llega uno más a la ecuación ok, y entonces se dan cuenta que ya somos dos hombres, ok. empieza a ser un poco más dispersa la comunicación o a veces tratas de evadir como cierto tipo de preguntas que se están haciendo, que tú ves que se están cuestionando, pero en ese momento tratan como de, no, mejor, híjole, y si nos vamos, o sea, ¿sabes? Pero también están los otros casos. Los casos, por ejemplo, nos han tocado que nos ven estando con hijos y es el approach desde un sentido de querer ser amigo, de querer tenderte la Mm, mano, de querer como abrazarte, el wow, qué padre, lo están increíble, muchas felicidades, cualquier cosa que necesiten por aquí ando para que te puedas apoyar. Entonces, ok. creo que se viven las dos cosas en México, depende mucho también de en dónde estamos, qué estamos haciendo y cuál es la actividad como familia que estamos practicando y también en dónde estamos nosotros Claro. individualmente con los niños, ¿sabes? Entonces creo que Mm, va cambiando todo, pero sí creo que es un tema muy difícil, donde el porcentaje mayor, dependiendo nuevamente de dónde estemos, pero es como eh, como algo mucho más sorpresivo, por así ajá. decirlo, a vista, ¿sabes? Como, wow, son papás, pero puede ser como un wow de son papás, qué padre, de apoyo, o también es como un wow, son papás.
híjole, qué complicado, no sé en qué se están metiendo, o Ajá, de no es posible esto que estamos viendo, cómo están llevando las nuevas familias, pobres niños, ¿no? O sea, como que hay ok. muchos cuestionamientos de todas posturas y eso pues finalmente lo sentimos en la sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros. Claro, porque al final parece ajá, ¿no? Que es más llevadero o es más fácil decir, porque eso al final en el inconsciente colectivo existe, los papás con los hijos existen, ¿no? Entonces, pues sí, Justo. todo bien, ¿no? El papá y los hijitos, pero ¿qué pasa cuando se agrega un segundo papá, ¿no? Es como disruptivo y es disonante y entonces ya no sé qué hacer con esto que es diferente o que es, ajá, como diferente a mi cabecita, ¿no? A lo que se supone que es lo normal, entre comillas. Justo, justo. Por ejemplo, hay una cosa muy puntual. Casi toda nuestra trayecto de vida, nuestros hijos tienen 3 años, entonces Ujú. somos nuevos papás de unos pequeñinos de 3 años. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó complicada en esta sociedad fue, tenían como 1 año y medio más o menos los niños. Ujú. Estábamos nosotros en un centro comercial jugando, estaban solo uno de nosotros. Estábamos ahí, los niños en el arenero, en las pelotas, todo disperso, bastante lindo, todos. Era como, wow, qué padre, el papá cuidando a los niños en un domingo, Ajá. como común y corriente. Entonces, todo estaba bien dentro de la ecuación, estaban jugando con los niños. De pronto llega el otro papá, como bien lo acabas de mencionar, como a la ecuación de la familia que somos, y empieza a ser como mucho más sorpresivo de, son dos papás. Y ya era como, mi amor, al niño que estaba jugando, oye, ven Ah, tantito, ven para acá. Y entonces como ya están tratando como que no se juntaran mucho más con nosotros. Adri, ok. llegó el punto que nos quedamos solos. O sea, llegó el punto, digo, tampoco era que estuviera atascado de Sí, sí, niños, pero sí. sí había unos tres, cuatro familias ahí con nosotros, pero esas tres, cuatro familias eventualmente se fueron yendo, Claro. dejándonos solos en el espacio donde estaban nuestros hijos. Y fue muy curioso que a partir de el otro esposo que se integra Ajá, de la pareja, entonces empezó a suceder esto. Entonces, claro. sí es bastante extraño de los pensamientos, o sea, es Ujú. una disrupción completamente a la mentalidad o uno querer entender que existen estos nuevos tipos de familias, ¿sabes? Ajá. Que hoy en día hay en todo sentido y no necesariamente en sentido de dos hombres, también las nuevas familias que hay en sentido de tías que cuidan a los niños, abuelos que cuidan a los niños, o sea, creo que hay una extensión muy grande de familia, lo que es, pero a veces estamos como muy cerrados o muy bloqueados de que solamente necesitamos entender papá, mamá e Ajá, hijos. ajá. Y muchas veces eso no lo llegamos a entender, no lo llegamos a comprender y es donde hacemos cortocircuito, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y a veces yo creo, Arturo, y dime, a lo mejor es una percepción mía, ¿no? Que ante la incomodidad de no saber cómo abordar una situación que nos es extraña, preferimos retirarnos, ¿no? Como que siento que a veces nos pasa que no queremos como ponernos en la incomodidad de cómo tengo que adaptarme a esto, cómo lo abordo, qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor yo como papá, yo como adulto me siento incómodo y no sé cómo hacerlo y entonces me aparto. A veces siento que en muchas ocasiones es entre, entre incomodidad y entre también no sé cómo acercarme, no sé cómo eh, preguntar o no sin que vaya a hacer sentir al otro incómodo, pero en realidad creo que la incomodidad la estoy sintiendo yo. No sé qué te parezca a ti. 100%. No, 100%. Y aparte digo, a ver, no con todos es normal que no con todos tienes que empatizar, Claro. ¿no? Ni ser empático en ese sentido de, ay, sí, qué bueno que son familias homoparentales, déjame ver cómo me acerco a ellos. Igual y no, simplemente no compartes, no estás de acuerdo y está ok, pero el punto es donde tú te haces responsable de lo que tú estás sintiendo, te haces responsable de las cosas que estás viviendo y a partir de eso tomas una decisión coherente, no es como Ujú, una ujú. cosa de atacar
o de afrontar o de restregar que no estás consciente y hacer incómodo al otro o Exacto. decir que está mal y entonces que se vaya a nosotros porque tú estás aquí. O sea, creo que cuando ya empieza a haber cierto tipo de violencia, Ujú. por ejemplo, en mi caso que te acabo de platicar, siento que fue una violencia como muy pacífica, Sí. ¿sabes? No hubo nada, no hubo gritos, no hubo nada, pero también existe, o sea, existe la incomodidad, existe el no estar de Ujú. acuerdo, que está muy bien el no estar de acuerdo también, no es Ujú. que se tenían que quedar ahí porque yo estoy, pero creo que se aborda desde una postura como mucho más amigable, o sea, no, Claro. no sé, o sea, mi punto es, creo yo que si tú no estás de acuerdo en algo, es tu propia Sí. decisión, es tu propio sentir, pero simplemente no incomodas y te vas, como tú dices, a veces no encuentras palabras y te puedes ir tranquilamente sin hacer como caras, hacer Mm. expresiones como de no estar de acuerdo en lo que se está viviendo, en que cómo le está dando tu hijo la mano al hijo de estas personas que están aquí, que no estás de acuerdo, entonces casi casi le quitas la mano, o sea, como Claro, tipo, todas esas acciones claro, creo que están de más, ¿sabes? Es claro. como muy tranquilamente haber dicho, "Ay, mi amor, oye, nos vamos a ir a tomar un café, ven, ya nos vamos papá y yo, o no sé, y te sales tranquilamente de esos espacios, pero no haces sentir al otro vulnerado, ¿no? No vulneras con tu expresión, Ujú, no sé, ujú. Sí, de acuerdo. Y también creo que lo que dices es relevante, Arturo, en el sentido en que en 2014 se estimaron que 250,000 familias eran homoparentales y el sesenta y ocho por wow, ciento, casi 68,8% tenían hijos. O sea, son aproximadamente 200,000 familias. Esto en 2014. Y esto wow, quiere decir que, digo, hace 10 años, ¿no? Me imagino que las sí, estadísticas hoy son mucho mayores y que esto, por supuesto que se está dando con mucha más frecuencia y tenemos que decir allá afuera que esto pasa y que no podemos hacer, ¿no? Hacernos los ciegos de que no nos vamos a encontrar una familia homoparental en el parque y qué vamos a hacer cuando eso pase, ¿no? Porque claro. esta es la O qué tipo realidad. de familia homoparental también, ¿no? Porque pasa Sí. mucho, por ejemplo, el que es mucho más, no sé qué sensación de al otro, pero por ejemplo, dentro de cosas que de pronto me preguntan es como, ay, qué padre que son dos papás. Yo nunca lo hubiera pensado en dos hombres, como que Ok. siempre su concepción puede ser en que es más fácil dos mujeres y que justo es mucho más fácil ser como mamá, que hay dos Ujú. mamás a dos papás. O sea, no sé, ¿sabes? Hay como muchos malentendidos en todo. Habría que revisar las cifras. Estaría como muy interesante poder saber quiénes son Exacto. hombres de eso y creo que está todo sentido. Y fíjate que es curioso porque dentro de lo que a mí me está tocando vivir, yo muchas veces creo que sigo rompiendo piedra Seguro. para las nuevas generaciones, ¿sabes? Y ahorita ya con lo que tú estás diciendo, ya lleva 10 11 años que está pasando esto, Sí. que ya se ve como un mundo corrido, sin embargo yo sigo sintiendo que soy casi de los pioneros. Entonces, Sí. eso da mucho que pensar porque no está como socialmente abierto ni socialmente abrazable como que existen este tipo de familias y Sí. sigue estando como un poco apuntado quizá o un poco callada las mismas familias que tienen los hijos y viven solamente en sus círculos, y solamente como con los otros, Ujú. sus familias cercanas, ¿sabes? Pero no tan puesto ahí socialmente, no sé, porque en mi caso, por ejemplo, yo nada más tengo hasta ahorita 4 familias homoparentales a las Ok. cuales le hablamos y que estamos como dentro de nuestro mismo círculo, nuestro mismo entorno, los niños juegan con ellos y como para que puedan entender que existen otros más que Ajá. ellos, Ajá. ¿sabes? Pero solo somos poquitos. Y Sí. ahorita con lo que tú estás diciendo es como, ¿dónde están los otros? O sea, ¿dónde Ujú. pueden gritar que viven? ¿Dónde? O sea, no sé, porque a Exacto. veces tú vives las cosas muy, muy solo, muy individual, y sí tendrás tu gente, y sí tendrás tus amigos, y sí todo, pero finalmente a veces como familia, si quieres que haya otros más de tu manada, ¿sabes? Para el sentido de, no sé, de compañía, de sentido de que lo que tú estás diciendo pueda ser entendido Claro. desde eso mismo que está viviendo el otro, con Claro. una empatía mucho más profunda de sí te entiendo, pero pues vivimos cosas distintas, ¿sabes? Hay como un cierto sentido siempre
como una capita muy fina. Siempre digo yo Ujú. a mis amigos, es que siento que me entiendes, pero no es lo mismo, porque no lo vives, ¿sabes? Y así con todo, con Sí. muchas cosas. Pero en este caso es interesante con la información que estás diciendo. Y creo que tienes razón. Al final, siempre es importante, o sea, como que esto que dices me hace pensar en dos cosas, ¿no? La primera, en esta visibilización que no solamente es aquí estamos, sino sí existimos, ¿no? Que es mucho Exacto, el discurso que es acerca, como que estuvo ahorita en redes sociales como acerca de los trans, ¿no? Sí existimos. Y creo que es como sí, que a eso me remitió tu explicación, ¿no? Es que la sociedad diga sí existimos, sí estamos y sí somos una parte importante y valiosa de la sociedad. Y sí. creo que validación es bien importante y creo que es de lo que han estado luchando constantemente, no solamente que lo pongan porque también veía, a partir del 2000, me parece que 2011, 2010, varias entidades permitían la adopción homosexual. Estamos hablando de 2010, han pasado un chorro de años, pero todavía es como, si no los veo, no están. No, sí están. Y por eso se tienen que ver. Claro, totalmente lo que estás diciendo. O sea, es donde yo digo, ¿dónde están? Porque pues, Ajá. no todos, ¿sabes? O sea, a veces no sé qué es que te puedes como privar de mostrarte. No sé si es la misma Mm, sociedad, no sé si es el mismo sentir de las parejas, no sé si, o sea, pero es distinto al ser gay, ¿no? O sea, ujú. cuando tú eres gay es como, va, rompes, haces, o sea, la macha, gritas, estás como Ajá, parte de una comunidad. Acá es como, sí, somos gay, pero somos papás, pero entonces sí pertenecemos acá porque somos Pride, pero al mismo tiempo yo ya estoy una familia, estoy como con otro tipo de responsabilidades, con otro tipo de ujú. sentir, pero no tengo a los mismos de familias, o sea, Sí, tengo a mis mismos amigos gays y todo, pero vives cosas distintas, ¿sabes? Y cada quien está luchando su batalla y cada quien está viendo sus cosas, pero sí creo que hace falta más justo mostrar esta manada que existen estas exacto. familias que vivimos también bastante felices, no es como una Ujú. concepción ay, o sea, lo que te decía al principio, ay, ¿cómo dos papás? O sea, qué raro que sean dos papás, o sea, es como mucho más, hace mucho más sentido el ser Sí, mamás, porque lo ven son maternales, son cariñosas, pero no, nosotros como hombres también tenemos eso, o sea, somos seres humanos, ¿sabes? claro. También es como sabemos amar, sabemos entregar, sabemos cuidar a las personitas que queremos que formen parte de nuestra nueva vida, o sea, no sé, pero hay como muchas concepciones distintas y creo que haría todo el sentido que nos pudiéramos reunir un día, estaría Sí, bastante interesante y poder hacer comunidad sí, desde esa perspectiva. porque también es esta parte muy interesante, ¿no? En cuanto a lo que dice, sí, somos familias homoparentales, dos mujeres, dos hombres, sí, pero también las mujeres vivirán esta homoparentalidad de una forma y ustedes como hombres la viven de otra forma, ¿no? Y Justo, eh, como idea preconcebida del instinto maternal que los hombres no tienen, pero digo, yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué en algún justo. momento se los quitaron, ¿no? O nunca, en las descripciones nunca se ha dicho, entre comillas, que ese instinto también lo tienen los hombres. ¿Por? O sea, ¿por qué? Como dices, Claro. ¿en qué momento me quitaron mi capacidad de querer, de cuidar, de contener, de criar? O sea, ¿por qué? Y aparte creo que a nivel social está muy enfocado en que los papás son papás, pero no como Ajá. ejercen. O sea, no sé, ¿sabes? Por ejemplo, lo veo en sentido, a nosotros nos pasaba mucho cuando los niños tenían pañal, Ujú. todavía los cambiadores, desde ahí, cosas Sí, como muy básicas. Todos los cambiadores no están en ningún baño de hombres. Nosotros sufríamos en ese sentido. Era como, voy con mi hijo. Ay, es que, disculpe, señor, no hay cambiadores en el baño de hombres. Y si no nos habían visto en el restaurante, nos estaba diciendo eso la persona que cuidaba los baños o cerca de los baños, y no nos había visto que éramos familia homoparental, era como si quiere vaya por su esposa y dígale que venga a cambiar. O sea, como que no te dejan la misma sociedad ni siquiera ejercer tu paternidad en todo claro. sentido, ¿sabes? Como que hay restricciones a nivel social que así es.
sea, los papás no van a cambiar nunca los pañales de los Ujú, niños, no, eso lo ujú. hacen solo las mujeres. O sea, como cosas desde ahí que ya tienes una concepción distinta, como lo que estás diciendo, nos quitan como cierto tipo de cosas. Es como el papá solamente da el dinero. O sea, no sé, por poner Ajá. cosas como muy, ¿sabes? Como muy viejas quizá, pero, pero creo que muchas personas lo siguen teniendo todavía como en mente. De hecho, me ha tocado en un par de ocasiones pelearme incluso con mujeres también, porque yo me metí al baño de ellas Ajá. a cambiar los pañales de mis hijos y era como poco entendido que un hombre estuviera en el baño. Obviamente Claro. tenía como la parte externa del baño que abres, están los lavabos y Ujú, está en una esquina, ¿sabes? O sea, ni siquiera estaba como invadiendo la parte de donde están ellas per se, pero era una molestia de ¿por qué tienes que estar aquí? O sea, claro. por qué está? Y es que, lo siento, perdón, no hay cambiador en el baño de hombres. Y era, pues te esperas hasta que estemos todas fuera. O sea, creo que tampoco hay como una, Ujú. o sea, entiendo, pero viene como de las dos partes, ¿sabes? Como que exigen muchas de tener la paternidad que nosotros podamos ejercer, pero al mismo tiempo también creo que hay limitantes en cuestión social y también hay limitantes en Sí, cuestión de estructura mental de lo que piensan muchas mujeres y muchas sí, parejas, ¿no? sí, 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 sí. Creo que esto es como interesante en el sentido que creeríamos que no, ¿no? Que es más bien como, bueno, es que se les está dando todo y ahí está, pero la realidad es que no. Y justo creo que en muchas ocasiones como la incomodidad o el rechazo viene de espacios en donde no esperarías, ¿no? O sea, al final creo que también es Sí, esta idea de, bueno, ¿no? Las mujeres son mamás y podrían entender, entre comillas, más fácilmente que tengo que cambiarle el pañal a mi bebé, ¿no? O sea, y no lo voy a cambiar claro. en la mesa del restaurante y tampoco lo voy a cambiar Sí, en el piso del baño. sí, o sea, por ejemplo, esto que te estoy platicando, de pronto lo subí en un canal Ajá, digital y ajá, expresé esto y de pronto venían muchos comentarios, se hizo un poco viral y ajá. venían muchos comentarios bueno, es que tú porque eres gay, pero hay muchos papás que también se meten a los baños de hombres solo a ver mujeres. O sea, entiendo que hay como una cosa Sí. y había otros yo he cambiado a mis bebés en la banca del parque, o yo he cambiado a mis bebés en qué fresa que tú quieras meterlos forzosamente al baño, pero no es eso, o sea, No no es es que eso. se trate como de qué fresa o qué cosa, sino más bien creo que es una cuestión de equidad, ¿sabes? De que Sí, todo el mundo puede cambiar y tener y ejercer su maternidad, paternidad desde distintos tipos de posturas y que la misma sociedad esté preparada para poder recibir eso y poder estar ahí para una cosa tan sencilla como es un cambio de pañal. O sea, no sé, ¿sabes? Hasta muchas otras cosas. exacto. Pero venga, sí, sí, sí es un poco complicado. Y es ahí en donde dices que sientes que eres como pionero en estas cosas, o sea, que eres como el que le Sí, da que voz y estoy le da rompiendo, visibilidad. porque sí, Adri, porque, a ver, viene de 10 11 años y Sí, 10 11 años siguen los baños iguales. O sea, si sí, esto yo lo estoy tocando ahorita, esto, o sea, las parejas, mis respetos, cómo les ha tocado a los primeritos vivir este tipo de cosas. Ahorita por lo menos ya me dejan entrar al baño de mujeres, no sé, antes, o sea, ¿sabes? Te pones a pensar muchísimas sí. cosas en ese sentido. Ahorita igual y sigue siendo sorpresivo, se van los niños de jugar con mis niños, pero antes entonces, ¿cómo era el atacar? O sea, esto fue silencioso. Antes, ¿qué cosas pasaba? ¿Qué cosas decía? Ahora te digo, por ejemplo, en los restaurantes de pronto es como, ay, wow, qué padre, están los niños sentaditos, ya ni yo. O sea, con cuestiones de ser empáticos, de querer extender la mano, que a veces eso sí ayuda mucho a Ujú. sentirte como recibido, ¿sabes? Pero también están las cosas contrarias de, son dos hombres y mejor ni siquiera te volteo a ver esa mesa Sí, porque no, sí, y si tienen hijos y mis hijos se les ocurre decir, mira, papá, ahí está la niña o ahí está el niño, hola, ¿cómo te llamas? Es como el jalar al niño para que ni siquiera pueda interactuar con los míos. Y es sí, difícil porque entre niños, o sea, creo que no es, o sea, ni nacemos así, ¿sabes? no, Los niños nos enseñan la pureza que nosotros mismos teníamos en la vez de ser infantes, el ser estas esponjas. Y creo que todas las cuestiones mentales que vamos teniendo y que vamos adoptando son posturas que no necesariamente están desde la infancia y ujú, son posturas que justo ahí se ve en una convivencia
que puede ser muy natural, muy sana, y ponerte algo, por ejemplo, en la escuela de los bebés que hoy en día tenemos como nuestro grupo de amigos y todo, donde nosotros somos la familia homoparental, casi no hay más, en una generación arriba hay otros, y una arriba hay otros, y justo así, pero nosotros en generación total somos la única. Ok. Pero, por ejemplo, los mismos niños que estamos platicando o que platican con ellos, es como, papá, mira, ya llegó el papá de Carmina, o ya llegó el papá de Tomás, que son nuestros niños, ¿sí? Ujú. Y justo después llega el otro, y para los niños es, ya llegó el otro papá de Carmina, ya llegó el otro papá de Tomás. Entonces, para ellos es como una naturalidad que hay dos papás de Carmina, hay dos papás de Tomás y no pasa nada, ¿sabes? Sí, Y es con el mismo recibimiento genuino que muchas veces, no en nuestro caso a nivel social, escolar, pero muchas veces es lo que falta, sí, como ver las cosas simplemente como son, y mostrar sí, sí. que no pasa nada, ¿sabes? Puedes o no estar de acuerdo, pero es la vida, punto. Es, Sí. Y es la ¿no? vida que además les va a tocar a tus hijos, ¿no? Entonces, Justo, más vale que el que tenga que evolucionar eres tú porque no los vas a poder, entre comillas, proteger o encapsular de esta realidad. justo. Y es una cosa que realmente se vive con una tranquilidad. Por Sí. ejemplo, a mí me daba muchísimo miedo este tema que estamos hablando de, híjole, la realidad de mis hijos, hacia dónde se va a ir, qué van a Ajá. vivir, a qué se van a exponer. O sea, no sé, me preguntaba como muchas cuestiones del futuro cuando estaban recién nacidos, y Mm, creo que hasta ellos mismos me están enseñando que no me tengo que preocupar tanto. O sea, es como una sí. cosa de arte, de magia, de varita, de nosotros somos mucho más fuertes de lo que yo llego a imaginar como papá, ¿sabes? Ujú. Pero por ponerte otro ejemplo, una vez en un 10 de mayo, igual, estaban haciendo como actividades y, vamos a hacer actividades para las mamás, para no sé qué. Y ahí levanta la mano mi niña, y de la forma más natural es como, yo no tengo mamá, tengo papá, podría hacer lo mismo para mi papá, claro, hazlo. Y ya, y me hizo el regalo tranquilamente, pero no Qué hay un hermosa. cuestionamiento. O sea, esto me hizo justo pensar de todas las preocupaciones que uno tiene y cómo lo va a abordar y no sé qué. Y ella ya lo abordó, ¿sabes? De una naturalidad de, yo tengo dos papás, voy a hacer un regalo, ahorita le están haciendo ellos a su mamá, pues yo le hago a mis papás. Y Claro. punto. Y es una naturalidad que es su estilo de vida, es su forma de vida, y ahí está. Y ni se puso en un prejuicio, ni le causó una ansiedad, o sea, todo lo que yo pensé que podía suceder. Y Claro. híjole, a veces son las cosas que digo, es que claro, ahí está, es simplemente ver las cosas y ya, sin Ujú. cuestionamiento, sin abrumaciones, sin meterte tanta cuestión mental, y Sí, ya es como, sí, es gay, sí, es bisexual, sí, ujú. es trans, sí, o sea, simplemente, son una familia distinta, Claro, punto. Así claro. como te decía, es como la nueva familia de tenemos conocidos que los dos papás están trabajando prácticamente siempre, o una, se va una mamá, se va un papá y está el otro esquema de familia, o una abuela tiene que estar Sí, prácticamente porque no tiene los dos papás, o sí. entonces creo que ya hay familias infinitas, y simplemente es quedar con esa tranquilidad. Tampoco es como, creo que es justo mucho más apuntable la familia homoparental a una familia de una abuela, por ejemplo, Sí. o ahí no apuntas. ¿Por qué no apuntas? ¿Por qué la novedad, o por qué lo que no llegas a entender puede ser lo apuntado, ¿sabes? Creo que eso está interesante porque ya nos toca a nosotros como individuos saber qué es lo que igual y necesitamos, como entender, tratar de Ujú. entender, o simplemente dejar fluir. Igual y no es necesario que lo entiendas, simplemente deja lo que exista, Claro. ¿sabes? Que creo que Y eso a es lo que partir de eso pasa, es autoentendimiento. claro. Y que creo que eso es lo que pasa justamente con los niños, ¿no? Es, Sí, no hay juicio, entonces es lo que es y ya está. Y entonces están en esta actividad, yo no tengo mamá, pues se la voy a hacer a mi papá. Tan, tan, ¿no? O sea, y ya, sí, justo, sin un juicio, sin nada.
Es lo que, y por otro lado también me hace pensar como un poco en en lo que dices, ¿no? O sea, dices, son son familias distintas, ¿no? O sea, las homoparentales, pero las que tienen crianza de los abuelos, de los tíos, ¿no? O sea, de las familias reconstruidas que son los dos padres, pero con hijos de Justo, o sea, son un chorro de formas y la realidad es que también la normalidad de la mamá y el papá y los hijitos, todas las familias son diferentes, todas, ¿no? Todas tienen 100%. sus retos, todas tienen sus cosas, todos los seres humanos cargamos con nuestras mochilas de cosas que tenemos que resolver y al final es como dices, ¿por qué está el foco en este nicho, entre comillas, cuando Sí, pues, todos estamos haciendo lo mejor que podemos? justo, tal cual, 100%. Y Sí, sí, sí. ese foco hacia nosotros sigue siendo sí, como incomprendido en el Mm, sentido como no incomprendido, quizá un poco, quizá ya es mucho más comprendido en sentido social, pero ajá, incomprendido en sentido familiar, ¿sabes? Porque sigue siendo un, como un estigma de, híjole, ¿quién sabe cómo estarán educados los niños? ok. O híjole, ¿quién sabe si tienen el mismo amor que el otro tipo de familia? Híjole, o sea, como que se meten mucho más, incluso hasta en tu Mm, familia directo, a profundidad, de creer o pretender saber que lo que se vive ahí no es lo que se vive en las otras familias. Aunque ajá, socialmente es ah, pues son dos familias, ¿sabes? Es que existe todavía, por eso ya, te digo, a mí me sorprende que, o sea, me dejaste ahorita muy pensativo son 11 años que llevan rompiendo piedra, son 11 años que llevamos caminando con todo esto y cada vez, ahorita que lo pienso, digo, es que qué difícil para todas las primeras generaciones, pero sí. creo que la piedra todavía sigue sin romperse, ¿sabes? Y seguramente va a faltar un poco más para poder llegar a evolucionar y que ya se vea como una normalidad en todo sentido, que ni siquiera sientan que no es normal la parte Exactamente, de crianza exactamente, con tus hijos, ni la parte amorosa con tus hijos que tú exactamente. tienes. Quizá ahorita ya pueda Ujú. ser que se vea mucho más visibilizado, no sé, que hace 10 11 años. Quizá ya igual y es como ok, ya hay, ya es empezar a reconocer que hay, pero toda la otra parte que concibe la familia y la crianza es lo que ahorita quizá puede estar Ujú, todavía como muy cuestionado, ujú. ¿sabes? Sí, de acuerdo. Y ahora que dices esto, como que me quedo pensando en justo, ¿no? ¿Qué habrá pasado con los papás que tenían dos chiquitos hace 10 años y querían meterlos a un colegio, ¿no? Cuando a veces, hace 10 años todavía tenías que llegar con tu acta de matrimonio para que te aceptaran a Sí, los hijos en la escuela en ciertos colegios, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar qué difícil ha de haber sido encontrar un colegio, encontrar una comunidad, encontrar padres que quisieran convivir, ¿no? Que dejaran a sus hijos, que no fueran, ¿no? Como señalados y criticados. O sea, como dices, creo que hay todavía mucho camino que recorrer, pero pues tus hijitos están en una escuela que es una buena escuela, ¿no? Que tienen amiguitos, que van a fiestas, que ustedes pues sí son los únicos en la generación, pero son aceptados dentro de la comunidad. Y entonces creo que justo. eso hace una diferencia enorme, ¿no? En todas estas carencias que puedes como llegar a fantasear que existen en estas familias. Sí, 100%. Creo que el tener un estilo de vida Ajá, también es muy sano para los niños, ¿sabes? Como, claro. todo lo que tú estás diciendo, o sea, desde la aceptación Ujú, hacia nosotros como familia, tanto la aceptación como ellos como personitas con sus hijos que van a interactuar y que sientan como esa libertad y que los niños finalmente no tienen nada, o sea, no es como porque le claro. toque la mano algo va a pasar porque la familia que estamos desde aquí es rara, o sea, no sé, que hay muchas cosas que puedan llevar hacia allá en algunas mentes, pero, pero sí creo que este estilo de vida ayuda mucho a la naturalidad y también a desenvolverse de nuestros niños con los otros. O Ujú, sea, están siendo niños bastante sanos, no hay nada por donde estén atacando y sí el tema de las escuelas es un poco complicada. O sea, yo viví en su momento
varias historias también terribles donde o no son aceptados Ok. porque son de tipos religiosos, Ajá. Ajá. de religiones muy específicas, o no entendían los términos de homoparentalidad Ok. y ellos generaban otra expectativa y me respondían cosas que no eran parte de lo que estaba preguntando. Entonces, desde ahí, pues ya sabía que mi hijo iba a tener quizá una educación bastante rara, si Ujú. desde la pregunta no había una concepción de la homoparentalidad, ¿sabes? Ok. Entonces, hay como muchas cosas que se iban descartando hasta que llegas a dar con los lugares correctos y personas correctas y confianzas correctas. No sé, o sea, sí, sí creo que falta mucho también en temas de educación. Nosotros, Mm. dentro de la escuela que estamos, creo que visibilizan muy bien todo sentido, desde etnias Ajá. hasta creencias y tipos de familia. O sea, creo que lo hacen como un espacio mucho más cosmopolitan en todo sentido educativo, ¿sabes? Ok. Y creo que eso no está en todos los colegios tampoco. Entonces, sí, sí, sí varía mucho. Y quizás si yo estuviera en un colegio donde ahorita estuviéramos sufriendo, mi plática sería otra, ¿sabes? Claro. Sería quizá Claro. desde una tormenta de lo que yo estoy viviendo, que está pasando con mis hijos, y desde una tormenta de lo que yo estaría haciendo por sacar y proteger y cuidar a esta familia. No sé, o sea, pero existen distintos tipos de familias y esperemos que este porcentaje que acabas de decir y esta cantidad que acabas de decir sea una familia y familias sanas en todo sentido, Ujú. donde todos estén haciendo lo mejor posible desde su trinchera para que sean como un buen estilo de vida para los niños en sentido social, Sí. ¿sabes? Sí, sí, Y total. no en sentido de señalarlos, y no en sentido porque, híjole, qué difícil si llega a suceder eso. Ahorita son cosas que yo no me imaginaría, o sea, ahorita estoy viviendo rosas y espero seguir viviendo rosas toda la vida, pero si no llega, pues ya la vida nos preparará para saber y para entender hacia dónde ir construyendo, pero creo que a nosotros como papás, por lo menos a mí como papá, me mueve mucho que mi hijo pueda cargar cosas que ya ni siquiera es tema de amor, seguridad, tranquilidad, sino ya es una cuestión que ya está fuera, ¿sabes? Que ya es de Ujú. afuera hacia él. Entonces, eso es una impotencia, porque ¿qué harías Claro. en esas cosas? Y creo que en todas las familias, y creo que en la mayoría de las familias, me atrevo a decir, siempre todos los papás estamos en un sentido de protección Mm. y queremos lo mejor, la seguridad, la tranquilidad. Y si algo sucede, creo que a veces nosotros como papás siempre tratamos de ir más allá para tratar de Claro. tener como a nuestros hijos en el mejor sentido, y creo que esto también atribuye a nuestra familia y buscamos exactamente lo mismo, pero desde otra postura quizá de un dedo apuntado, y a partir de ese dedo apuntado que no venga a meterse a las capas internas de los niños, ¿sabes? Y Claro. que puedan ser como personitas seguras y que puedan vivir en la vida Sí. tranquilamente. Adaptarse en la vida, Es porque que es un tema, sí, sí. sí. Y justo yo hace muchos años trabajaba en un kinder y había mamás, por ejemplo, que llegaban muy angustiadas. Yo tenía el grupo de tercero de kinder, se iban a primaria. Entonces, llegaban muy angustiadas por ahí de medios del curso y me decían, Miss, es que yo daba clases de inglés, ¿no? Es que fulanita no Ok. está hablando inglés y estoy súper angustiada porque no la van a aceptar en la escuela. Y entonces pero en ese momento haz de cuenta que fulanita estaba pasando, estaba o muy angustiada o tenía algún tema como de, no sé, de socialización y tal. Y entonces como que lo que intentábamos en el kinder era decirle, mira, inglés va a hablar, las matemáticas las Claro. va a aprender a escribir. Necesitamos que salga de aquí con estas otras bases, seguridad, Sí. confianza, ¿no? Que sea alguien que pueda empezar a explorar su independencia, porque eso es lo prioritario. Lo demás ya se dará, que Sí. creo que es justo lo que dices, ¿no? O sea, en mi casa conmigo les estoy dando todas estas cosas para que cuando se enfrenten allá afuera tengan todas las herramientas que necesiten para lo que venga, porque al final efectivamente, ¿no? Tú no 100%. puedes controlar lo que viene de afuera, el ambiente en el que se van a desenredar. O sea, mientras son chiquillos un poco, pero llega un punto en el que no. Exacto. 100%.
Y eso, veamos, ojalá. Todo bien, Sí, Adri. todo bien de momento, sí. Sí, Pero sí pero dirías, Artur, todo bien de momento, pero que todavía es un poco cuesta arriba. O sea, sí tuviste que ver muchas escuelas antes de elegir la que elegiste por estos temas. sí. Sí, O sea, es que se piensa que no. O sea, por eso sigo impactado con el dato, relato. Ujú. pero me pregunto, o sea, es que me pregunto eso, me pregunto, a ver, si yo por lo menos sí vi, no sé, 12 escuelas, 12 Ok, colegios, y de esos 12 colegios en uno, ok, ¿sabes? O sea, hay un antecedente de 11 de sí, donde no era el mejor para ellos por cuestiones religiosas, donde no los aceptaban por cuestiones religiosas, donde tenían como una, o sea, todo lo que acabamos de hablar. Entonces, sí es, o sea, sí cuestionarte híjole, a nivel social, estas otras 10 escuelas o estos 10 colegios, ¿hacia dónde están caminando las posturas ajá, mentales de los niños? Porque tan solo desde ahí, pues ya hay una barrera, ya no hay un mundo, ¿sabes? No hay sí, la posibilidad de lo que hay en el mundo ahí mismo, en el colegio. Y no aprendes a desarrollarte ni a tener como esa mentalidad ujú, ujú, abierta de que, pues puede estar ahí todo tipo de personas, ¿sabes? Conviviendo y tú desde niño los tienes. Y digo, es que qué difícil, porque pues si esos son 10 escuelas, los míos están perfecto ahorita, pero también en el mundo allá afuera van a estar con estas 11 escuelas más claro, todo el resto de la humanidad que hay. Entonces, claro, hay miles de mentalidades, miles de cosas, y pues lo acabas de decir perfecto. O sea, creo que las herramientas necesarias son ahorita para que puedan ser unas personitas realmente abiertas, dispuestas, conocedoras y con una mentalidad mucho más allá, ¿sabes? ujú, De cualquier cuestionamiento y cualquier apuntar y cualquier señalamiento y cualquier cosa que puedan llegar a tener a claro. futuro. Claro, y que creo que justamente esta, como redondeando un poquito con lo que hablábamos al principio del programa, esta es la intención de la llamada nueva paternidad, ¿no? O sea, que los padres puedan también participar de estos, como de la formación emocional, de la formación psicológica, ¿no? De, oye, de criar sin gritos, de criar sin golpes, de ser más partícipe que solamente proveedor, ¿no? Creo que esa es la propuesta de, pues sí, hay una figura en teoría, en la normalidad, que es la madre, pero también los padres tenemos todas estas cosas que van a aportar a que estos niños crezcan con mayores herramientas, ¿no? O sea, que cien en por el que ciento los dos estén involucrados, que otra vez yo digo, no entiendo por qué no tendrían que estar involucrados, ¿no? Sí. Se les da pues otra forma, ¿no? Al final somos seres, cada uno de nosotros independientes, seas mamá, mamá, papá, papá, mamá, papá, o sea, que cada uno de los integrantes de la familia esté involucrado en la crianza de los hijos es fundamental. 100%, totalmente. Estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir. Y creo que no se hacía. Y creo que también desde mi punto de vista es una lucha fuerte que han tenido que hacer los hombres como para, que suena ilógico, pero como para ganarse su lugar, ¿no? O sea, como para ganarse el lugar en la Sí, vida de sus hijos. Y es como contradictorio y absurdo que no tuvieran ese espacio. 100%. Es como, entonces, ¿qué? Los papás nunca podían compartir el tiempo con sus hijos. Entonces, ¿qué? Los papás no podían estar con los bebés recién nacidos. Entonces, o Ajá, sea, sí hay como muchos cuestionamientos. O sea, no nada más es la persona que se va a las 6 de la mañana o, ¿sabes? Que desaparece antes del niño y regresa ya cuando el niño está dormido. O sea, no son esas canciones antiguas que exacto. escuchábamos de los papás de, ¿sabes? O sea, creo que si hay un tiempo, o sea, si hay un tiempo de calidad que los papás también Ujú. pueden pasar con los niños, sean papás héteros, ¿sabes? O Exacto. sea, pero, pero no es algo que es arrebatado o no es algo como a ti no te toca y solo toca a este género. O sea, no, Ajá, creo que ajá, es una cuestión de, vuelvo a lo mismo, como de vivir, o sea, de ajá. ejercer lo que nos corresponde y también los papás, creo yo, así sean heteros, tienen las ganas, o sea, tienen Exacto. ganas de ayudar, tienen ganas de jugar, tienen ganas de convivir con tu hijo. No todo es
el irme yo para que se queden a vivir y qué bueno que los está criando mi esposa, pero, ¿sabes? O sea, creo que sí son no sé, o sea, me imagino que hay por ahí, más allá de en estas radioescuchas que tenemos por ahí, que comparten con nosotros ese sentimiento. O sea, sí es más allá, la paternidad no es simplemente el aportar una u otra cosa, sino es Exacto. también el estilo de vida, la calidad de vida y la calidad de familia que queremos tener y la calidad de familia que queremos ser para Ujú, nuestros hijos, ujú, ¿sabes? ujú. Entonces creo que va por ahí el paternar desde otras posturas. Y en mi caso, bueno, de un arcoíris pride, pero lo Ajá. mismo, o sea, es exactamente igual. Exacto, exacto, Sí, exacto. nada es diferente. El que tengamos los gustos nosotros a nivel individual no quiere decir que a nivel familiar es algo distinto, ¿sabes? A nivel familiar, nosotros tenemos la distinta fórmula. O sea, no, creo que Ujú, tenemos ujú, exactamente los mismos principios, los mismos valores, creemos ujú. las mismas cosas, nos volveríamos fieras si algo pasara por nuestros hijos. O sea, creo que somos exactamente igual que cualquier pareja Por heteronormal supuesto. que pudiera, que esté allá y que nos esté escuchando y creo que esperemos que se identifiquen con estas pláticas y que tengan una postura mucho más de escucha Ujú, en las nuevas familias ujú, que hay, ¿sabes? ujú. No tanto de si estamos de acuerdo o no, pero creo que estaría interesante poder tener como esta apertura, simplemente, Claro, y veamos qué sucede en la mente, ¿no? De claro. cada uno de ellos. Ujú. Pero creo que es justamente eso, Arturo, y es como la intención del programa de hoy, ¿no? O sea, al final somos seres humanos. Todos somos seres humanos configurados diferente. Y los retos que Sí, tienen ustedes como pareja, es muy probable que lo tengan las parejas heterosexuales, las parejas bisexuales, porque al sí, final son los retos que existen y serán los retos que existen también como pareja, pero como pareja de padres. ¿No? O sea, tenemos sí, que ponernos de acuerdo en esto, tenemos que ponernos de acuerdo en esto, cómo los vamos a criar, cuáles van a ser los valores. O sea, al final eso sucede en todas las familias. No importa cuáles sean 100%. los muñequitos, ¿no? Si es muñequito hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. O sea, al Sí, final, no importa quiénes sean los que configuran, estos retos existen. Ahora, desde mi punto de vista justo, creo que las familias homoparentales tienen retos extra, que son estos. No creo que tenga que ver con la crianza y el amor y la contención que puedes darle a los hijos. Creo que tiene que ver con toda la parte externa a la familia, ¿no? La cien sociedad, por ciento. la cultura, los espacios, porque a veces, como dices, hay que ir ganando esos espacios, hay que ir ganando esos lugares, hay que ir de alguna manera enseñando, visibilizando todas estas cosas, porque es importante. Pero creo que los retos familiares, son retos familiares que tienen todas las familias. Sí, total, es un bebé más, ¿sabes? O sea, todas las familias hacen exactamente lo mismo. Viene un nuevo bebé y Sí. es desde todo, desde alimentar, cuidar, dormir, estar al pendiente, estar al cuidado. Y tal cual lo acabas de decir, creo que en nuestro caso, todas las cuestiones sociales es lo más, lo más difícil Claro. que llegamos a enfrentar y los más miedos que Ujú, podemos nosotros desarrollar como familias. No ujú. tanto son miedos de crianza, que seguro sí, o sea, como cualquier familia de, los estoy educando bien, estoy haciendo bien lo correcto, Claro, o sea, muchos claro. cuestionamientos que tienen todas las familias a nivel interno, pero también nosotros tenemos muchos cuestionamientos a nivel externo, Ujú, ¿sabes? ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Y hacia dónde claro, los van? Y si no los aceptan y se le empiezan a decir cosas de nosotros que ni siquiera son real simplemente porque tienen una concepción que la homosexualidad es no sé qué. O sea, claro. no sé, empiezan a pasar muchas otras cosas que creo que eso sí es lo extra versus las otras familias, ¿sabes? Como Ujú, las familias tradicionales, por así decirlo, porque las familias tradicionales no creo que se la pasen preocupando de qué va a pasar si la gente o el vecino, no sé qué, les dice algo a los niños de ellos, porque claro, es hombre y mujer. O sea, claro. ¿sabes? Sí, Son cosas o cuestionamientos distintos que empiezan a tener, o no va a suceder lo mismo de que el hijo no toque a él porque son de ellos, porque, o claro, sea, ¿sabes? Son claro. cosas externas que también esto ya está en otro sentir y en otro peso, pero sí, los cuestionamientos 100% vienen mucho más externos y creo que el tocar piedra es mucho más externo
que lo que nosotros podemos decir en nuestro núcleo a nivel interno importa hacia adentro de donde vivimos, De porque pues acuerdo. somos una familia completamente normal, completamente amorosa, completamente, sí, que es muy parecida a la de muchas, Claro, ¿sabes? claro. Y tú dirías, Arturo, ya digo, sé que son recientes adquisiciones a la pareja, ¿no? Y que existe una crisis como en todas de adaptación y de todo, pero tú hoy, ¿no? Como a 3 años de tener a tus enanos en su vida, dirías que fue la mejor decisión que pudieron tomar, que es que sí definitivamente fue muy acertada, que hay sus retos como en todo, pero que esto está increíble para ustedes. Sí, o sea, bueno, creo que esto tiene que venir desde antes, Sí, claro. ¿sabes? En nuestro caso, y más en cuestión versus una pareja straight, creo que nosotros a nivel gay viene desde una postura de querer ser papás y que no Sí, podemos a nivel fisiológico, sí, ¿sabes? Entonces, desde el buscar cómo concebir, creo que desde ahí ya es un querer gozar la nueva aventura que va a tener. O sea, creo que ya es muy distinto al quedé embarazada, híjole, no sé si era el de mejor acuerdo, momento de mi vida o no, o ya vienen como otro tipo de de pensamientos que acuerdo. tendrán, pero en nuestro caso creo que es distinto. En nuestro caso desde el imaginar que podemos ser papás, Claro. desde el imaginar que nos gustaría tener una familia, desde ahí creo que ya estamos en ese proceso Ok. de querer tener, de querer recibir y de vivir. Entonces ya en el momento de la llegada, ya es como empezar a disfrutar eso que tanto querías, ¿sabes? Era como Ujú. disfrutar ese pastel que estabas soñando y que ya Claro. lo tienes y que estás saboreando ahorita. Entonces, sí, para mí ahorita el ser papá, híjole, es una cosa maravillosa que no lo imaginaba que se dio con la búsqueda y con las Claro. ganas y con poder formarlo. Y hoy en día los disfruto y soy el papá más feliz del planeta y me encantaría tener más hijos y llenarme de hijos, ¿sabes? Pero bueno, también ya vienen como otras cuestiones y otras posiciones, pero sí es una cosa, híjole, mágica en lo Ujú, personal y creo que ambos disfrutamos mucho de este momento y ujú. disfrutamos mucho del nuevo estilo de vida de ser padres Claro. y de seguir caminando y avanzando en el mundo y seguirles mostrando lo que conocemos a ellos y enamorarlos, que el mundo dentro de todo y con todos estos bemoles que estamos platicando, creo que es lindo para que puedan vivir, que puedan desarrollarse y que puedan entregarse a él con toda la furia que tienen y con toda la furia que nos puedan sacar de nosotros, Ujú, ¿sabes? ujú. O sea, creo que es maravilloso. Qué hermoso mensaje, Arturo, me encanta. Y nada más para cerrar, quiero darte otro dato interesante que la verdad me llamó muchísimo la atención y me encantó, ¿no? En el 2024, casi el 60% de la población mexicana cree que las parejas gay pueden criar igual o mejor de bien que las parejas heterosexuales. ¡Qué maravilla! ¡Qué Tenemos un punto a maravilla! favor. Ay, El 60% me pareció sí, relevantísimo, ¿eh? Yo creí que hubiera sido mucho claro. menor, pero creo que vamos por buen camino. Sí, creo que se está rompiendo piedra ya desde hace 11, 12 años. Sí, sí. No, 10, 11. Sí, Sí, pero ya vamos para allá, ¿no? O sea, qué al bueno. final, sí, Sí, como dices, ¿no? Yo tuve que visitar 2 escuelas, elegí a la única que había, pero fue una gran opción, pero bueno, ¿no? O sea, esperemos que con estos años vayan habiendo muchas más opciones, porque además la demanda lo va a pedir. O sea, esto está sí, pasando y la gente necesita opciones y esto, los niñitos de estas familias necesitan educarse y entonces o son escuelas que ya están y que se tienen que adaptar a los cambios, o van a empezar padres como tú, ¿no? A decir, bueno, no hay lo que yo necesito, pues entonces lo hago. Que siempre ha pasado también. claro. Siempre pasa, exacto. Sí, Exacto. pues qué gran dato y qué Sí, gusto saber que pueden pensar eso de nosotros, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, nos quedan 2 minutitos. Artur, ¿quieres cerrar con algún mensaje? Algo más. No, pues nada, o sea, muchísimas gracias más bien a ti por darnos estos espacios, Hombre. por visibilizar, porque justo la audiencia pueda tener una nueva concepción de Ujú. esto, pueda tener posturas, quitar, poner, no sé, ya es como una cuestión personal, pero sobre todo
esta escucha y este momento que das para poder transmitir de algo que está sucediendo, que algo que está pasando y que algo que ya está y que simplemente es momento Sí, de poder entender, ¿sabes? exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, por estar abierto a las preguntas, porque nos quieres compartir tu vida. A veces sé que no es fácil porque puede dar miedo, pero gracias a ti, gracias por pensar que este es un espacio seguro en el que podrías compartirlo. Y bueno, pues nos toca seguir pues dando información y contestando preguntas, ¿no? A quien lo necesite para que Exacto. vayamos derribando estos puentes. No, más bien, para que Sí, vayamos 100%. construyendo puentes. Construyendo. Exacto, Sí, exacto. 100%. Pues Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias, Adri. Te mando un beso, Artur, y mil gracias. Estamos en contacto. Ok, hasta luego. Bye bye. Y bueno, nos vemos por aquí la próxima semana con otro tema súper interesante en Caldero Radio. El programa es porque nadie lo dijo.